Meta Radio, productora de contenidos. Radio con imaginación. Una radio en donde tú eres parte de esa radio. Meta Radio. Hola, nosotros somos Verum y esto es El Rostro de la Verdad. Yo soy Israel Peña. Y yo soy Cristina Mencía. Usted está dormido. No sabe quién es porque no se conoce a sí mismo. Hoy es una persona, mañana es otra. Usted no hace las cosas lo hacen a usted. Así que me atrevería a decirle que si no toma en cuenta lo que le digo y si no asume el trabajo sobre sí mismo como lo más importante que haga en su vida, seguirá durmiendo hasta el día de su muerte. Esta frase es de George Gurdjieff y esto es Verum, el rostro de la verdad. Hola, muy buenos días. Nosotros somos Verum. Mi nombre es Cristina Mencía y me acompaña Israel Peña. Somos un equipo de profesionistas mexicanos que trabajamos en cursos y programas personalizados ya desde hace más de 3 años en todo lo que viene siendo la comunicación no verbal. Sí. Las microexpresiones, esa comunicación que estamos realmente reflejando, el 55% de lo que estamos realmente comunicando a través de nuestros movimientos. Claro, a través del lenguaje no verbal, de las microexpresiones. Así es, y qué significa lo que nosotros estamos realmente proyectando, qué es lo que las demás personas nos están también diciendo. Es muy importante conocer esta parte de la comunicación para poder ser asertivos y eliminar también barreras y por supuesto tiempo. Porque si no hay una buena comunicación, ¿cómo lo podemos aplicar? Bueno, obviamente dentro del área laboral, para saber cómo hacer negociaciones de una mejor manera, cuando no debemos de hacer una negociación, hablando en temas de seguridad personal y por supuesto también con nuestra familia. Y no solamente ellos, sino también trabajamos muy bien y muy pegados de la mano con todos ustedes a través del autoconocimiento. Con nuestros reportes de análisis de personalidad vamos a poder entender, apoyados de lo que es la fisionomía, la grafología y también, bueno, de la sinergología. Vamos a ver varias ciencias, ¿no? Así es, ¿qué es lo que realmente tiene tu personalidad para potenciar? ¿Cómo eres, no? ¿Cómo eres realmente? ¿Cómo eres? ¿Cómo te gusta comunicarte? ¿Cómo no te gusta comunicarte? ¿Qué te da miedo? ¿Cómo superar ese miedo, no? Sí, y que también está bien ser como somos, ¿no? Entender cómo realmente somos para también poder comunicarnos con los demás y entender cómo es la toma de decisiones de los demás. Y bueno, como siempre, antes de comenzar, vamos a mandar saludos y queremos saludar y agradecer mucho también el apoyo que siempre nos están viendo, sus comentarios de Reni, de Gilberto, Vigos, Yatza, y muchas felicidades a Nikki y a Sean por su cumpleaños. Sí, feliz cumpleaños. Sí, muchas felicidades. Y bueno, pues vamos a comenzar hablando el día de hoy de una manera de expresión de nuestros movimientos, de todo lo que viene siendo los artistas. Vamos a saber que pues el arte es una de las formas en las cuales el hombre expresa sus emociones, ¿no? Al final eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Los sentimientos a través de el arte. El arte a lo largo de la historia pues ha sido la que nos ha ayudado a expresar cada movimiento en un momento dado cultural, cada cuestión social y bueno, pues de la humanidad, es un representante, ¿no? De lo que sucede en el contexto histórico, ¿no? En el contexto de la historia, ¿no? Desde la cueva, ¿no? Desde la cueva, ahí plasmado, ¿no? ¿Y qué tipo de arte, no? Pues la casa, lo que veían. Lo que vivían. Así es. Lo que vivían, A través de la producción artística, fue posible en muchos casos reconstruir los acontecimientos, mira aquí como lo vemos, ¿no? En una tarde de verano de Diego Rivera, los usos y costumbres de cada época, las modalidades de expresión y comunicación del hombre, ¿no? El arte se puede expresar de diferentes formas como la música, la danza, el dibujo, la pintura, la escultura, la literatura, e implica tener en cuenta el proceso creativo de quien lo crea, es decir, del artista, ¿no? Ahora como nos dedicamos a las microexpresiones, pues no vamos a analizar la música, vamos a analizar pinturas, ¿no? Sí, algo que sí podemos ver. Algo que sí, que se vea el cuerpo, ¿no?
Y bueno, pues así es, el arte además de ser una forma de expresión pertinente al ser humano, también ha sido una ayuda, un apoyo muy importante en la terapia. El arte lo que llega a ser es un instrumento con el cual ayuda a las personas que lo necesitan a poder comunicar esas emociones, transmitir, conectarse. Claro, lo que decíamos, ¿no? Los sentimientos que no se fluyen, los sentimientos que no se proyectan, se capsulan y pueden causar enfermedades, ¿no? Entonces, nuestra labor como ente comunicativo, que es el ser humano per se, es pues eso, ¿no? Expresar es fluir, es expresar esas emociones. Si no lo podemos hacer con otra persona, lo podemos hacer con animales o a través de rituales o también a través del arte, ¿no? Así es, que te puedas conectar. Claro, con ello, ¿no? Ya sea la música, la pintura, el baile, ¿no? El tema es nuevamente conocer nuestra personalidad, saber qué le hace bien a nuestra personalidad y entonces repetirlo. Crearlo y repetirlo. Conectar con eso. Y bueno, y aparte el arte es increíble, realmente. Y hay para todos y de todo. Sí, eso es sí, todo. Todos realmente tenemos un artista potencial. Realmente sí es posible. Y con el autoconocimiento podemos llegar a ello. Pero bueno, hablando de artistas y de autoconocimiento, vamos a ver qué tanto se conocía Remedios Varo y también Francisco Toledo y cómo lo podían reflejar en su arte. Vamos a hablar de ellos, vamos a analizar los rasgos de personalidad, su fisionomía. ¿Cuáles fueron las emociones que más sintieron? Que plasmaron, ¿no? Así es. Exactamente. ¿Cómo es la personalidad de Remedios Varo que plasmó tanto tiempo estrellas, que planteó cosas surrealistas? Completamente, claro. Sí. Y Francisco Toledo, bueno, pues igual, muy ¿no? famoso, conocido aquí por muchos movimientos recientes que oaxaqueño, nos ha dejado mexicano. hace poquito. Así es. Y bueno, pues vamos a comenzar con Remedios Varo. Ella pues era una pintora surrealista, escritora, artista gráfica española. Y hablando de cómo es ella, la personalidad, en voz de alguien más, de Walter Gruen, que fue su última pareja sentimental y también promotor del arte de Remedios, se refiere a ella como una persona, una pintora que la cual tenía una cara con unos rasgos hermosos. Con una cara felina. Una cara felina, sí. Y le corresponde ese arquetipo, ¿no? Sí, exactamente. Su forma de gesticular siempre muy elocuente, igual, ¿no? Como lo hace pues un gatito, unas manos finas. Y la manera en la que decía que retorcía su mostacho imaginario cuando hacía alguna broma. Jugando, entonces, ¿no? Pícara también. Ándale. ¿Qué hacen los gatos, no? Juegan también con sus lamen los bigotes. Sí, juegan con su presa, ¿no? Juegan con su comida. Esa manera. Persuasivos, un tanto egoístas. Muy persuasivos, exactamente. Y bueno, pues obviamente tenía el amor a la creación que venía haciendo en el arte a través de todo lo que plasma en su pintura, ¿no? Una persona también coqueta, como a veces llegan a ser los felinos. Claro. Pero bueno, vamos a ir más a fondo a estos sentimientos a través de la fórmula Verum que ella reflejó en su rostro y que podemos analizar de Remedios Varo. Claro, pues a través de la fórmula Verum veremos cómo es su toma de decisiones. ¿Cómo era Remedios Varo, no? Pues Remedios Varo era una persona muy emocional, ¿no? Su toma de decisiones la hacía completamente desde la emoción. Cómo yo me siento con lo que... Así es, ¿no? ¿Qué vemos también en esta parte de la zona media de la cara? Vemos unos ojos redondos, grandes, abiertos a la observación, abiertos al detalle, con grandes aspiraciones, ¿no? Remedios Varo era una persona que quería llegar a más, ¿no? ¿Qué vemos si vamos subiendo por su rostro? ¿Cómo era también su toma intelectual? Bueno, pues su toma de decisiones intelectual es muy operativa, es decir, hace las cosas, ¿no? Ejecuta las cosas. ¿Cómo era también? Muy creativa, ¿no? Vemos un talento muy creativo, indiscutiblemente, fuerza vital, ¿no? Y sobre todo para hacer el tema del surrealismo, ¿no? Que no es sencillo, ¿no? ¿Cómo lo va a hacer? Con este impulso, ¿no? Vemos las aletas de la nariz abiertas, entonces el cerebro requiere oxígeno, entonces va a ser una persona que sí va a hacer las cosas, ¿no? Que lo va a hacer con impulso, ¿no? Y si analizamos los labios, veremos romanticismo, sexualidad, coquetería, habilidades de persuasión. Entonces, ¿cómo es Remedios Varo, no? Una persona que toma decisiones basadas en las emociones, pero que también ejecuta las cosas, ¿no? Esa forma cuadrada de su rostro nos va a decir que es muy administrada y sobre todo lo que decíamos, que va a juntar este impulso con esta fuerza vital y va a ejecutar las cosas, ¿no? No se queda en el aire, en las ideas, claro. Su personalidad natural vemos que le corresponde la luna, que es el número 1 y como tú dices, este personaje está en el mundo de las ideas, tiene un cuello muy delgado, gusta de la introspección, entonces vemos que viene de un proceso intelectual, ¿no? Que está en las nubes, pero ella a través de su practicidad
lo pone a prueba, lo lleva a cabo, ¿no? Conectando con las emociones. Conectando con sus emociones, ¿no? Y que decíamos también, ¿no? El arquetipo animal que le corresponde es el gatito, ¿no? El gatito, ¿cómo es? De rasgos finos, muy abierta a comunicar, sensual, sensorial, elegante, muy curioso, elegante, ¿no? Y cómo es que ella retrata esas cualidades también en su arte, ¿no? O sea, cómo quiere comunicar el surrealismo, los sueños, cómo es su deseo de esa intelectualidad, bajarla a lo real, plasmarla, ¿no? Sí. Con mucha creatividad, ¿no? Entonces, pues así era su personalidad, ¿no? Una gran artista, realmente. Así es, eso es lo que nos dice su rostro. Ahora vamos a ver qué nos dice la historia. La vida, ¿no? Claro que sí. ¿Qué es lo que nos dejó? ¿Qué información nos dejó sobre su vida? Bueno, pues ella, su nombre completo es María de los Remedios Varo Uranga. Ella nació en 1908 en Angles, España. Y bueno, esto fue en uno de los viajes que estaba haciendo su familia, porque su padre trabajaba mucho en distintos lugares. Él era de Andalucía, ¿no? Después de la muerte de una de las hijas de sus padres, o sea, una hermana, la madre consagró a Remedios a la Virgen de los Remedios. Entonces de ahí es de donde sale el nombre que tiene, ¿no? Y finalmente ella pues siempre tuvo esta impresión de ser un sustituto y desarrolló una tendencia a esconderse de su familia, ¿no? Porque le inculcaron esta emoción, ¿no? Pues este sentimiento. Igual un poco como Dalí, ¿no? Que nace su hermano gemelo, muere y le dicen, su hermano, bueno, no es gemelo, más bien es un hermano, y le dicen que él es la reencarnación de ese hermano muerto, ¿no? Que nació al mismo, o sea, después. Entonces, ¿qué responsabilidad me da si yo no soy esa persona? Pero no, o sea, igual con Remedios Varo. A los 5 años, ¿no? O sea, que, pero bueno, pues así, pero ¿cómo? Así los papás de los ¿cómo artistas. ¿Cómo lo pudo trabajar ella, no? Que es lo que vamos a ver qué hizo, ¿no? De niña, Remedios aprendió el manejo de los utensilios del oficio paterno, ¿no? Por eso las perspectivas, ¿no? Las matemáticas y el dibujo profesional. Como una arquitecta, ¿no? Su padre es ingeniero, pero ella igual toma... saber qué extraer pues en claro. Lo suyo. Sin embargo, Varo se sintió criticada e inexplicablemente culpable, sentimiento que la persiguió toda su vida. En 1930 termina sus estudios en la Academia de San Fernando, participando en exposiciones colectivas y contrae matrimonio para salir de su casa. Ya querer escapar en donde estaba, claro, ¿no? A cualquier costa, ¿no? Ya lo que sea, pues sí. Bueno, pero con ello también ya se empieza a relacionar con dentro del mundo de los artistas, con otros, y que se da a conocer su trabajo, ¿no? Claro. Pero también ella, pues dentro de sus ideales, pues ahí por 1939 fue encarcelada, posiblemente por haber estado escondiendo a un desertor del ejército francés. Entonces, sí, no se sabe, pero bueno, fue... Sí, no se sabe, pero eso es lo que se estima que sucedió, ¿no? Pero ya finalmente... Qué riesgo, ¿no? Pues sí, porque no es, bueno... Actividades de riesgo, fuerza vital, creatividad para poder mentir, ¿no? Esconder esta situación, ¿no? Y si no se sabe realmente por qué fue, entonces también tenía su, pues como gatito, ¿no? Ajá. Realmente muy... Sí, no te libera la verdad al 100%. No, y sabe esconderse. Así es. Y bueno, pues ya finalmente en 1941 llegó a México y obviamente se enamoró del país, y que este ambiente, es lo que ella decía, que el ambiente mexicano le dio una oportunidad de realmente trabajar en su arte, interesantemente por la doctrina de George Gurdjieff, uno de nuestros científicos, bueno, además famosos, y con quien abrimos todos nuestros programas, ¿no? Aquí. Así es. Y bueno, también finalmente se separa de su esposo, que era en ese momento, y unos años más tarde se encuentra con Walter Bruegel, que es quien al final del día pues fue un refugiado político austriaco. Nuevamente estamos en eso mismo temática. En salvar, ¿no? Y está en una cuestión de salvar, de rescatar, de utilizar toda su creatividad para esconderlos, ¿no? Así es, y finalmente también para rehacer cada uno sus vidas, ahora sí, juntos, ¿no? Y con él empieza a pintar lo que ella decía, ahora sí estoy pintando en serio, no solamente para exposiciones colectivas, sino estaba ya conectando finalmente con lo que ella buscaba. Falleció hacia 1963 debido a un infarto, y bueno, al final su obra se pudo compartir con el mundo, ¿no? Surgió todo esto de una gran imaginación que tenía, que mezclaba lo científico, también lo místico, con lo esotérico, lo mágico. Pues si seguía enseñanzas del Cuarto Camino de Gurdjieff, bueno, pues... Había algo, surrealismo, ¿no? Claro. Y bueno, pues todas sus obras fueron donadas por Bruegel en la colección de Remedios Varo en el Museo de Arte Moderno de México en el año 2000. Entonces, pues nos compartió todo lo que había hecho ella. Pero bueno, vamos a analizar así con toda esta información un poquito más a fondo la personalidad de Remedios, y también a entender pues que sigue, ¿no? Que sigue, ¿no? Si estaba trabajando y evolucionando,
o al contrario. Ok, pues nuevamente, ¿no? A través de la fórmula Verum, como decíamos, ¿cómo era la toma de decisiones? ¿Cómo es Remedios Varo? ¿Cómo era Remedios Varo? Pues era una persona completamente emocional, muy observadora, con una tendencia a manipular, pero también con una tendencia a proteger, de capacidades muy operativas, pero y que las lleva, ¿no? O sea, porque una cosa es tenerlas y otra cosa es ejecutarlas. Sí, ¿no? Realmente ponerlas sobre la mesa o a salir. Claro, vemos que también tiene el pico de la viuda, es decir, este triangulito que se hace en la cabeza de cabello, que nos habla de... gusto por el riesgo. Pues gusto por el riesgo, ¿no? Actividades de adrenalina o gusto por el riesgo, ¿no? Y lo que decíamos, ya si nos vamos al tema de la evolución de su personalidad, pues como decíamos, ella es un personaje lunar, ¿no? Una persona introspectiva, una persona perceptiva a los detalles, que preferiblemente gusta de la soledad como un gatito, ¿no? ¿Cuál es la situación de la evolución? Ella está en el 1, tiene que evolucionar al 2. El 2 es que ella potencie todas esas habilidades de comunicación. Entonces, para que el 1 llegue al 2, debe potenciar esas habilidades de comunicación. Vemos que Remedios Varo es creativa, vemos que es operativa, vemos que tiene mucha capacidad de observación y que efectivamente sí lleva lo que ella piensa, sí lo lleva a la materialización, ¿no? Sí, no solamente dentro de, ahora sí, de sus obras, sino realmente lo aplicó en todas las áreas de su vida, en el concepto en donde se empieza a relacionar con otros. Claro. Trabajando esa comunicación. Desde el momento en que ella, desde muy temprana edad, ve que en su casa ya no existe el apoyo y entonces ella se tiene que salir. Entonces, desde ahí vemos que hay un arquetipo en evolución, que es una personalidad trabajando en positivo, es decir, en realizarse como persona, en hacer lo que a ella le gusta, ¿no? Y vemos que se ve lo que le gusta porque hace arte, ¿no? Así es, y bueno, a través de la comunicación también maneja esa coquetería, que es propio ya del siguiente arquetipo, ¿no? Claro, entonces, el venusino, ¿no? Lo siguió trabajando y pues yo creo que de una manera bastante interesante, una vida que nos deja muchas cosas muy bonitas. Claro, Su arte realmente, pues, a quien le guste, yo creo que son muchos los sí, y nos habla del empeño también, ¿no? Sí, o sea, porque la cantidad de detalle que tiene cada cuadro, el nivel de conceptualización es brutal, es ¿no? brutal, sí. Entonces, vemos que en cualquiera de sus áreas, pues está evolucionada, ¿no? Quiere acceder al siguiente nivel, ¿no? Lo trabajó muy bien. Claro, y más si tiene enseñanzas de Gurdjieff, pues sabrá el enneagrama de personalidades. Sí, claro. Entender eso y obviamente pues ahí debería de haber estado el autoconocimiento. Claro. Así es. Y bueno, pues este es el final del análisis de Remedios y si ustedes quisieran un análisis de su propia personalidad, esto es apenas una pequeña muestra, ¿no? No tiene nada que ver, ¿no? Claro. Es como dicen, ¿no? Es apenas la punta del iceberg. Y bueno, para ello, ¿cómo lo pueden hacer? Comunicándose con nosotros a través de nuestras redes sociales, que es Verum Rostro, en Instagram, en YouTube, en Facebook, o a través de nuestra página de internet, que es www.verumdesarrollointegral.com.mx. Y bueno, por lo pronto vamos a ir a un corte musical. No se vayan.
Regresamos después de este corte musical. Acabamos de escuchar una interpretación de Mozart Allegro, pero bueno, con David Grimmer. Y bueno, vamos a continuar hablando de artistas. De artistas famosos, cómo es su personalidad, qué realmente fue las emociones que se ven mostradas en su rostro. Y vamos a hablar de Francisco, esperemos que ahorita no, de Francisco Toledo. Y bueno, él es considerado como el artista inquieto más influyente de México, que exploró todos los medios visuales para poder producir más de 9,000 obras. Pues ahí se ve lo inquieto, ¿no? La fuerza vital. Bastante inquieto, así es. Y bueno, pues manejó aparte, pues obviamente todo en diversos formatos, claro, ¿no? A la vez que también... Escultura, pintura. Y activista, porque hasta los últimos días él era pues una persona realmente conocida, ¿no? Un social, filantrópico, dejando un legado cultural, pues ahora sí que llevando tanto cuestiones de la historia como la mitología, ¿no? Reflejando todo ello, ¿no? Su obra se encuentra repartida tanto en colecciones privadas como también en colecciones del Museo Metropolitano de Arte y el Museo de Arte Moderno de Nueva York y el Museo Tamayo aquí en la Ciudad de México. Entonces, bueno, está en todos lados. Está en todo el mundo. Así es, alguien muy famoso. Pero bueno, ¿qué es lo que nos dice su rostro? ¿Cómo fue su toma de decisiones? ¿Cuáles fueron las emociones que más sintió Francisco Toledo? Claro, a través de su vida. ¿Y cómo era su toma de decisiones, no? Bueno, pues a través de la fórmula Verum veremos que Toledo, la toma de decisiones de Toledo es instintiva, ¿no? Es decir, basado completamente en lo material, en lo tangible, en la supervivencia. ¿Qué vemos de su personalidad? ¿Qué más nos dice su rostro, no? Pues es una persona con una tendencia a ocultar las cosas, ¿no? Vemos mucho cabello, poca cara, eso es una tendencia. No se le ve boca, ¿no? En la boca, recordemos que es muy importante ver los labios, el grosor de los labios, inclusive el frenillo o el palio que le decimos nosotros, ¿no? Entonces, las arrugas que se pueden hacer hacia abajo, la barbilla, ¿no? Entonces, vemos que en Toledo, si bien su toma de decisiones es instintiva, es decir, tiene muy desarrollado esa parte baja, pero también la tiene oculta, ¿no? Entonces veremos que hay una tendencia a la ocultación. ¿Qué vemos también cómo era? Pues no era muy sociable, ¿no? Vemos una zona emocional, pues no redonda, no grande, chupada, no llamativa, realmente chupada, ¿no? Entonces veremos poca comunicación social, pocas habilidades de comunicación social para interactuar con la sociedad y también
personal, ¿no? No es una persona que te libere información personal, ¿no? Que vemos también, pues en los ojos, muchísimas capacidades proyectivas, ¿no? Vemos que el de Oaxaca pues viaja a través de todo el mundo, y tampoco digamos que era el que tenía mucha posición social, o no, más bien fue fruto de su trabajo, ¿no? ¿Cómo era su trabajo, no? Pues aquí ya lo vamos a ver más en la frente, ¿no? Pues un trabajo con capacidades operativas, ¿no? Es decir, igual que Remedios Varo, pone manos a la obra. Es una persona muy creativa. Vemos estas líneas continuas que nos van a hablar de fuerza vital, nos van a hablar de mucha constancia. El cabello, cómo está, ¿no? Despeinado, mucha creatividad, todo desalineado, ¿no? Entonces, así va a ser su trabajo, así va a ser su toma de decisiones con gran capacidad de análisis. Y vemos también en el entrecejo cómo se marca como unas rayitas y un topecito. Eso nos va a dar grandes capacidades de liderazgo, ¿no? Entonces, así es como él se comunicaba, ¿no? Vemos también que el rostro rectangular pues nos dan una gran capacidad intelectual, es decir, pues como él pinta de los mitos zapotecos, él como pinta de la cosmovisión, pues necesita leer, necesita tener ese conocimiento. Tener información. Así es, y el arquetipo que le corresponde, según la fórmula Verum, es el número 1, igual que Remedios Varo, el lunar, el creativo, el andrógino, el que gusta de la introspección, el que gusta de las ideas. Pero ¿cómo es que triunfa? Pues porque las plasma, ¿no? No está solamente en las ideas, las hace, ¿no? Y como animalito, pues en el arquetipo animal que le corresponde, pues es el primate, ¿no? Vemos que tiene una zona instintiva muy desarrollada, los ojos muy atentos al detalle, pero sobre todo en la kinesia, pues que son muy inquietos, muy extrovertidos, muy sensual sensoriales también, ¿no? Les gusta expresarse de esa manera y también sentir esas emociones, ¿no? Sí, pues como un changuito, ¿no? Tienes como un changuito, para agarrar en otras, atreverte de las cosas y crear otras cosas, ¿no? Volver a hacer si las cosas no te salen bien, ¿no? Así es, y bueno, pues su nombre completo era Francisco Benjamín López Toledo. Él nació en la Ciudad de México en 1940, pero bueno, ya después fue el cuarto hijo de 7. Una familia pues humilde, ¿no? Comerciantes de origen, aquí como tú lo mencionabas, de origen zapoteca, del istmo de Tehuantepec, ¿no? Su abuelo, quien lo comenzó a formar en la historia y en las tradiciones de la región. Ahí está todo, ¿no? La inteligencia cultivada. Sí, exacto. ¿Y de dónde? Desde el principio, ¿no? Y pues obviamente lo puso en contacto con los oficios propios de ahí y las labores artesanales. Entonces, pues sí, como dices, a la práctica, ¿no? De una vez, desde muy pequeño, identificó que le gustaba a Francisco pintar, entonces que pinte, ¿no? Aquí está lo que necesita. Manos a la obra, la acción, ¿no? Sí, y pues con ello también demostró desde una muy temprana edad esa capacidad que tenía, ¿no? Esa habilidad para el dibujo, y adicionalmente tuvo el apoyo de su padre, quien lo alentó en esa afición, permitiéndote, pues ahora sí que pintar en las paredes de su casa, ¿no? Entonces, sí, que no se exprese, importa dónde ¿no? estás, aquí está, ten esa oportunidad. Qué bonito realmente. Claro. De aspecto huraño y desaliñado, se dice que Toledo habla a través de sus obras, recuperando técnicas antiguas que reflejaban híbridos entre animales y humanos, y que establecieron su estilo característico basado en las imágenes alucinadas de su infancia y en las tradiciones artísticas indígenas, incluyendo, como ya lo habíamos dicho, la mitología zapoteca, simbolismo precolombino y la inspiración de la obra de maestros como Goya, Tamayo, y añadiendo nuevas técnicas tanto en la pintura como en la escultura, cerámica y el grabado, ¿no? Multifacético. Entonces, pero inquieto. Claro, inquieto y curioso, ¿sí? Sobre todo su arquetipo natural, que es el lunar, es el 1, pues es la curiosidad, una tendencia natural a estar solos, a la introspección, pero sobre todo a seguir haciendo esto, ¿no? No, y como primate de un lado a otro, de un lado a Claro, otro. kinésico, moviéndose, inquieto. No se mantuvo quieto hasta el último momento. Y bueno, pues también, y adicionalmente, para continuar con esa educación formal, su padre lo envió hacia la Ciudad de México, en donde estuvo en academias y estudió, después de ser mal estudiante en la escuela, tuvo la oportunidad de estudiar en Bellas Artes, nada más y nada menos en Bellas Artes. ¿Por qué? Porque le interesaba más que la escuela normal, tradicional, pues los museos, las galerías, leer, las bibliotecas. Lo que estamos diciendo, que es visual, ¿no? Sí. Él no quiere él quiere ver, él quiere salir, él quiere comunicarse de esa manera. Sí, y qué importante sería que realmente la educación fuera a través de las competencias de cada uno, y que se lo dio el estudiar no solamente en Bellas Artes, porque tiempo después se fue a París a estudiar. Entonces, así de movimiento, así de estar en un lado y en otro para prepararse.
Francisco Toledo, también conocido como el maestro, fue siempre muy reservado, como lo que sabemos, lo podemos ver en su rostro. Claro. Eso sí, también muy observador. Desarrolló un espíritu crítico que también conocemos muy bien, que lo convirtió en ese activista social. Entonces, también, pues eso fue una parte característica de él, que también pues fue un gran defensor de la cultura oaxaqueña y que recibió pues desde pequeño. Entonces, apegado a sus raíces. Claro, ¿no? A sus ideales. Los lunares son gente de ideales. Y compartió esto con las personas que no tenían esas posibilidades de alcanzar esta información, tener el conocimiento del arte y de la cultura, ¿no? También tuvo iniciativas sociales entre las cuales estaba el defender contra las personas que habían sido abusadas y también asimismo pues, de las tradiciones locales. Hoy también jugó un papel decisivo dentro de una fundación como que se llama ProOax de Oaxaca, que es para la defensa y conservación del patriotismo cultural y nacional de Oaxaca. Entonces también con eso vamos a saber, obviamente, que había recibido pues ya numerosos premios, reconocimientos y pues falleció lamentablemente en 2019 a causa de cáncer pulmonar. Entonces, bueno, pues de todas formas un legado que ha dejado. Claro. Pero bueno, ahora con esta información adicional vamos a ver cómo pues sí, se perfila todo eso en su rostro, ¿no? Podemos ver a través de la Fórmula Verum. A través de la Fórmula Verum podemos ver que Francisco Toledo, lo que decíamos, es una persona que tomaba decisiones de una manera instintiva, es decir, en la supervivencia, en lo que puede ver, en lo tangible, ¿no? O lo hace también tangible, ¿no? Todas estas historias que le platicaron de pequeño, lo aterriza en su obra. Sí, así es, ¿no? Entonces vemos también lo que comentábamos ya con la historia, pues estas habilidades de observación, estas habilidades de análisis que vemos en sus ojos, ¿no? Y esta naturaleza de liderazgo, ¿no? Un liderazgo natural, lo vemos en el entrecejo, cómo se marca, y no es fácil para nadie pues viajar a otro país para hacer lo que él quiere. Y sí, nos enfocamos nuevamente a la evolución, ¿no? Al arquetipo. Vemos que el arquetipo, el arquetipo de su vida, el arquetipo de su personalidad. La evolución de su vida. Así es, el arquetipo. Sí, no, el arquetipo que le corresponde es el número 1, es el lunar, ¿no? Vemos personas de aspecto ligero, con un cuello muy desarrollado, porque están en la cuestión intelectual, ¿no? Y como decíamos, en la cuestión zoomorfológica, pues le toca el primate, ¿no? El changuito, es muy kinésico, se mueve extrovertido, ¿no? Pero extrovertido en su obra, porque vemos que él no gusta de comunicarse ni social ni íntimamente. ¿No? Y como también se movía precisamente, no solamente era un pintor, ¿no? Entonces estaba moviendo en distintas formas de arte y la interpretación la venía dando de esa manera. Así es. Y también, sí, dinos. También hablando de su evolución que mencionábamos, pues realmente él no le gustaba de comunicarse y todo eso, entonces tenía que trabajar esa comunicación y qué mejor manera que pues con el legado que nos dejó, ¿no? Claro, totalmente. Y si vamos a la siguiente lámina, donde vemos la personalidad número 1, que es la luna, y la 2, que es Venus, que es hacia dónde se tiene que dirigir, pues vemos que él naturalmente es un observador, es perceptivo, es creativo, muy abierto al detalle, ¿no? El tema es que, como tú dices, para evolucionar a esta segunda personalidad, pues lo que tiene que desarrollar es lo que pues no tenía, ¿no? Esa capacidad de comunicación, que recordemos que es como concepto. Entonces, ya sea que él tenga que relacionarse con las demás personas o encuentre la persona adecuada para que se relacione con otras personas, pero el tema es que él se dé a conocer, ¿no? Él como naturaleza lo que tiene que hacer es darse a conocer, si bien es muy especial, si bien es muy curioso, si bien es introspectivo, si bien no tiene naturalmente estas habilidades de comunicación. La comunicación se da en diferentes niveles, no solamente es verbal. Entonces, él muestra su comunicación a través de su obra, ¿no? Entonces vemos como el arquetipo pues también está evolucionado, ¿no? Sí, trabajó en eso que carecía, esa comunicación de una manera verbal a la no verbal, que también es lo que nosotros estudiamos, a través de la pintura. Bueno, aquí termina el análisis de otro gran artista que también nos ha dejado un gran legado. Bueno, para saber más, pues envíenos sus comentarios, no olviden compartir este programa, darle like y por supuesto también sus sugerencias para también analizar las personas a las que desean conocer un poquito más acerca de cómo ha sido su toma de decisiones. Y por lo pronto vamos a otro corte musical, no se vayan.
Y regresamos después de este corte musical. Acabamos de escuchar una canción de Edvard Grieg, The Hall of the Mountain King, interpretado por la Filarmónica de Moscú. Y bueno, es el momento de agradecer a nuestros patrocinadores, a Good Promo. Cualquier necesidad que tengan de adquirir algún artículo promocional personalizado, textiles, claro, algún regalo, tecnología. Algo raro, nuevo. Claro, personalizado, como tú dices, bordados, impresos, uniformes, gorras, bocinas, USBs. Incluso también pues te podemos apoyar con lo que viene siendo el logotipo y todo el diseño gráfico, porque también si quieres algo personalizado, pues también te pueden ayudar. Todo esto lo puedes adquirir en goodpromo.com.mx. Y hemos llegado a la sección final del programa Los Rostros en Acción. Y recordemos que en Verum trabajamos en pro del autoconocimiento y buscamos facilitar la comunicación con los demás. En esta sección mostramos ejemplos reales de la importancia de comprender la fisionomía y el lenguaje corporal. Y ahorita lo que hemos hecho es platicar acerca de artistas plásticos importantes que han reflejado sus... va a ser ahora sí como algo diferente. Vamos a tomar otra perspectiva y vamos a ver si han sido capaces de mostrar en algunas obras de arte las emociones, la movilidad y bueno, pues de una manera bastante clara. ¿Qué dice el lenguaje no verbal de esas obras? En obras de arte. Y bueno, vamos a comenzar con Gustave Courbet. Él era un pintor francés que nació en 1819, ya tiene un ratito. Claro. Y Gustave Courbet se había hartado ya de que había siempre una afectación romántica en todo lo que estaba interpretado en el arte, en las obras que había en ese entonces, y pues sistemáticamente era rechazado también, porque él tenía una idea diferente. Él era realista, él no era romántico, él era realista. Y bueno, pues finalmente junto con otros artistas creó lo que llamaban un circuito contracultural bautizado como el pabellón del realismo. Entonces ya estamos hablando de algo diferente, ya no tan rosita, ¿no? Como lo decíamos. Tan romántico. Es otra corriente. Claro, ¿no? es otra corriente. Y pues como su nombre lo indica, pues que trataba de mostrar esa realidad tal cual es en el arte. Qué fuerte. Pues bastante fuerte y bueno, pues un buen artista. Y al final vamos a analizar un cuadro bastante interesante que se llama El Desesperado, que era un autorretrato de él que lo hizo en 1945 y bueno, vamos a ver qué es lo que se mostraba, ¿no? Es parte de una colección privada, pero bueno, qué interesante, ¿no? Pues como tú dices... esta obra, ¿no? Así, ¿qué nos refleja, no? Yo de entrada estoy viendo que, pues, los ojos, estamos viendo que arriba tiene... pues, la esclerótica, ¿no? Entonces, así es. Pues estresado un poquito, ¿no? Nos muestra Zampacuyán, ¿no? Sí, se siente ya listo como para, pues, atacar. Para atacar, ¿no? Está incierto, ¿no? ¿Y qué emociones podrían ser, no? Podría ser la emoción de la sorpresa, pero también podría ser la emoción del miedo, ¿no? Sí, como que un poquito de miedo ahí, porque realmente si está listo así, cuando te da miedo que estás listo para atacar o huir, pero hay esa emoción. Sí, primero entra la sorpresa en todas las emociones, porque de ahí detectas la que sigue, ¿no? Entonces el miedo, recordemos que si ya nos vamos a la cuestión del detalle, el miedo necesita ver contracción, los ojos apretados, la boca apretada como con ira, ¿no? Y aquí lo vemos, si bien con un poco de esa sorpresa. Más bien abierto a la sorpresa, ¿no? ¿Qué más nos dice su lenguaje corporal? Se está tocando la cabeza, ¿no? Entonces ¿cómo es posible, no? Que no lo puede creer, no lo puedo pensar, ¿no? Impensable, ¿no? Porque es la zona intelectual, ¿no? Y lo está agarrando con fuerza, ¿no? Lo que está viendo, lo que está sucediendo, pues es inconcebible para el personaje que es el mismo que se autorretrata, ¿no? Sí. Algo muy curioso, la nariz, ¿no? Vemos una nariz nuevamente con las fosas nasales al descubierto, entonces nos hablará de un personaje impulsivo que requiere oxigenación, pero también vemos la coloración roja que no es tan natural del cuadro, ¿no? Vemos como inclusive en la zona de arriba está entre amarillo y verde, y en la barbilla también amarillo y verde, pero en la zona media está esta zona roja, ¿no? Entonces esta zona roja está retratando que al personaje le gustaba beber alcohol, ¿no? Le gustaba mucho beber alcohol porque ya se había vuelto parte de su fisionomía. Sí, ya eso rojito ya lo tenía. Sí. A una edad joven, ¿no? Que lo está representando. Pues no sé cuántos años tenía ahí, pero pues no importa. Recordemos que también el tiempo no es lineal en estas cuestiones, ¿no? O sea, porque uno puede decir es que está joven y no le va a pasar esas cuestiones, no, vamos a ver cómo es que funcionó en sus emociones, ¿no? Cuáles fueron las que repitió, ya sea joven o viejo, o repitió esos patrones para llegar al lugar donde está, ¿no?
Sí, y bueno, pues hablando de esto precisamente, como él algo que está representando y retratando en ese autorretrato. Pues es el autorretrato, ¿no? Entonces él ya se veía, porque estos son pues vasitos que ya se rompieron, que claro. esta coloración. Y pues sí, tristemente él falleció de cirrosis, entonces claro. pues estaba representando en esa parte sí la realidad en su vida, ¿no? Claro, él quiso retratar todo. Porque se murió, ¿no? Claro, sí, no lo trabajó porque pues muere de eso, sí, claro. Así es. Y bueno, vamos a continuar con otra obra de arte. Vamos a hablar ahora de Julio Romero de Torres, ¿no? Él fue un pintor simbolista español que nació de una familia de artistas en 1874, ya también un poquito más de unos añitos, ¿no? Y a él lo que le gustaba o realizaba era una pintura regionalista, heredera de como pues esas tradiciones españolas, ¿no? Muy apegado, ¿no? También. Y que después pues progresivamente iba acercándose al modernismo, ¿no? Que era triunfante en España en ese tiempo, ¿no? Su obra Chiquita Piconera de 1930, que es la que vamos a ver, fue la última obra que él pintó, ¿no? La mujer retratada era de nombre María Teresa López y lo que comentan en el museo del mismo autor es que la obra sintetiza ahí toda la concepción de la pintura y del arte del autor. Claro. Entonces, pues analicemos qué es lo que realmente está, la movilidad, ¿no? Porque sí podemos ver en una foto, pues qué movilidad hay, o si está aquí eso en un momento dado, ¿no? Claro, y sobre todo estos microexpresiones de apertura o de no comunicación, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a analizar a la chiquita piconera, ¿no? Ajá. ¿Tú cómo la ves? ¿Cómo la ves? ¿Está abierta la comunicación o está cerrada la comunicación? Pues aquí vemos que incluso las piernas y todo están abiertas y cae pues claro. así suavemente lo que parecieran sus brazos así. Claro. Pero algo también interesante es que su rostro no se ve como tan feliz. Claro, ¿no? A pesar de que su corporalidad estuviera abierta a que entre la comunicación, vemos que está el entrecejo como fruncido, ¿no? Y nuevamente podemos ver como la parte de abajo de sus ojos, pues es una señal de que en algún punto se sentía amenazada. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero eso está retratado. Claro. En esta pintura. En esta pintura, ¿no? Y qué más vemos, ¿no? Y también hablando del año, ¿no? 1930, pues realmente es un trabajo con poca ropa, ¿no? Muy atrevido para la época, ¿no? Entonces vemos ese desprendimiento también de sensualidad, ¿no? Porque aparte el foco más iluminado se da en el hombro de esta chica, ¿no? Que no solo es, que no solo es el hombro, que es el hombro, el pecho, el brazo, ¿no? Haciendo una sensación de desnudez, ¿no? Sí, así es. Y de una manera, pues ahí sí, que la pudo reflejar él. Claro, en este arte regionalista, ¿no? Completamente regionalista de lo que él ve y cómo lo retrata, ¿no? Entonces podemos ver que en esta obra, pues analizando las microexpresiones de la misma, pues vemos a una chica que si bien está en una posición receptiva a la comunicación, pues no tanto, ¿no? Tiene hay una reserva, ¿no? Sí, está dudando de alguna Así es. Bueno, pues así podemos entender que en las obras de arte, pues si vemos qué emociones están nuestras. Claro. Vamos con una última obra de arte. Sí. Ahora vamos a hablar de William Adolphe Bouguereau, espero que lo haya dicho bien, no hablo francés, pero bueno, finalmente él era un pintor francés que nació en 1825, vanguardista, y él desarrolló el estilo neoclásico y la aplicación de normas académicas en ese entonces de la composición pictórica. Sus cuadros tienen una temática principal en donde incluía la mitología griega, también la romana, pero también algo que era muy característico es que era un hiperrealista que le gustaba de describir la anatomía humana, especialmente la femenina y también pues de personas jóvenes. En segundo lugar, él estaba inspirado en escenas también costumbristas y sobre todo protagonizadas, como mencionaba, ¿no? Por niños, ¿no? Siempre con un halo fantástico. Entonces, pues tenía esa combinación en todo lo que él estaba representando. Y la verdad, sus obras son muy, pues reflejan todo esto, muy ¿no? hiperrealistas. Muy hiperrealistas. Y vamos a analizar la obra de La Pequeña Tejedora de 1875, en donde pues vamos a ver que también la corporalidad, que como tú mencionas, la comunicación, ¿no? Claro, y tú misma dime, ¿no? Vemos La Pequeña Tejedora. ¿Qué refleja sus microexpresiones? ¿Cómo vemos su comunicación? ¿Crees que la pequeña tejedora está abierta, está feliz? No precisamente, pues porque no, ahorita ¿verdad? lo que podemos ver es que qué haces, ¿no? Instintivamente pues te estás
cuidando, protegiendo. Reacción biológica, ¿no? Sí, hay que protegernos. Sí, y la zona vital, ¿no? Que viene claro, siendo, la pancita. Es la pancita, sí, exacto, como los animales, sabemos que es lo que se protege, ¿no? Pero no solamente está cruzado de brazos, sino de piernas y hasta los tobillos, los cruzados, es como un triple, se está cerrando todas las maneras posibles, ¿no? Y ahora si vamos a la zona superior en la cabeza, pues la cabeza también está para atrás, ¿no? Como, y nuevamente deja a la vista la esclerótica de la parte de abajo, ¿no? Está estresada, entonces vemos que a la pequeña tejedora la están molestando o le dijeron algo porque no está abierta la comunicación. Vemos la boca, si bien muy romántica de la pequeña tejedora, con esos labios rojos, grandes, carnosos, en forma de corazón, pues los vemos en esa foto cerrados y hacia abajo, ¿no? Entonces no va a haber comunicación. Así, y también como que está agarrando una manera, pues no está tan flexible, o sea, sí está de alguna pues forma se está protegiendo, ¿no? Si nos vamos a la teoría de Corman, de la ley de la dilatación y de la retracción, pues se está protegiendo, ¿no? No está abierta la comunicación, está cerrada, ¿no? Hay algo que no está del todo bien. No le gusta. Claro. Pasando en ese momento en el que fue retratado. Así es. Y bueno, pues vemos cómo es importante y bastante interesante poder comprender más allá que la comunicación, ahora sí, con un ser humano y con otro, con nosotros mismos, pues también podemos verlo reflejado dentro del arte, que al final es la expresión de las emociones, de los sentimientos de un ser del humano. Artista, ¿no? Del artista. ¿Qué pasaba en su mente por ese momento? Pues es algo que yo creo que pues, dejó la huella y a interpretación de los demás, ¿no? Un buen artista, sea lo que haga, pues si ya te genera una emoción, bueno, pues positiva, negativa, como la quieras llevar, del color que quieras, pero ya es un artista, logró transmitir. Y nuevamente, pues como lo mencionabas al principio, te sirve como terapia. Pero también pues, como terapia es el trabajar sobre de uno mismo y el autoconocimiento, por lo que los invitamos nuevamente a que si gustan saber de cuál es su personalidad, cómo poder potenciar sus habilidades, o si tienen esa inquietud de saber cómo se comunican, ya sea para una entrevista de trabajo, para comunicarse mejor con su familia, su equipo de trabajo, ya que es poquito a poquito nos estamos reincorporando a ese mundo ya social con un poco más de contacto. Y también como potenciar, pues también descifrar si alguien no nos está comunicando, ¿no? Descifrar a través de su lenguaje no verbal, a través de su corporalidad, e inclusive si nos está mintiendo o si sistemáticamente nos ha venido mintiendo, entonces también podemos darnos cuenta, ¿no? Develar la verdad. Eliminar esas barreras en la comunicación y bueno, para todo ello lo pueden hacer ingresando a nuestras redes sociales para saber un poquito más de nuestros servicios, cómo pueden aprender todo a comunicarse de una mejor manera en Verum Rostro, en Instagram, en YouTube y en Facebook o nuestra página de internet que es verumdesarrollointegral.com.mx. Y bueno, esperemos que hayan aprendido algo el día de hoy y que por supuesto apliquen toda esta información y bueno, pues no olviden dejar sus comentarios, recomendarnos si les gustó y bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego. Esto ha sido todo. Nosotros somos Verum. Esto fue El Rostro de la Verdad. Mi nombre es Israel Peña y estoy con Cristina Mencía. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana a las 11 de la mañana, el día sábado. Hasta luego. Meta Radio, productora de contenidos. Radio con imaginación. Una radio en donde tú eres parte de esa radio. Meta Radio.